bien, pues bueno, el tema de esta mañana, renacidos con Cristo. Ese es el tema de este día, renacidos con Cristo. Y vamos a concluir la importancia de haber nacido a través de la resurrección. Renacidos. Esta palabra me gusta mucho porque empieza con el prefijo re, que quiere decir volver al original. Así es que, aunque en un principio, allá en el principio de la historia del hombre, un hombre llamado Adán desobedeció a Dios y alteró toda la creación en el hombre, Dios siempre pensó en volver al diseño original, en volver otra vez a restaurar todo. Y la palabra renacido habla de eso, es como nacer al diseño otra vez original, volver a la intención original, volver al proyecto original que Dios pensó desde un inicio. Así es que es un tema muy importante, la resurrección de Jesucristo. En este día precisamente se está celebrando que Jesús resucitó. Resucitó al tercer día después de haber muerto en la cruz del Calvario. Uno de los acontecimientos más importantes e impresionantes que nos enseña la Biblia, la resurrección de Jesucristo. Sin ella no tendría sentido nuestra fe. Si no hubiera habido resurrección, seríamos igual, creyendo en cualquier filosofía, en cualquier enseñanza, tal vez lógica, pero la resurrección dio testimonio de que Jesús se llevó todos los pecados a la muerte y vino a darnos una vida nueva a través de la resurrección. Y hoy aprenderemos algo muy importante, la importancia de la resurrección y que hemos vuelto a nacer en Cristo. Así es que hoy celebramos que Jesús resucitó, pero quiero decirte algo, no solo vemos que es un hecho sobrenatural que marcó la historia, por supuesto, es un hecho sobrenatural que marcó la historia, pero también debemos entender el propósito de la resurrección. Sucedió para darnos una vida nueva, para renacer a una vida plena, victoriosa. Ese es el sentido de la resurrección. Cuando Jesucristo resucitó al tercer día, todo el pecado y toda la maldad fueron vencidos. Se los llevó a la tumba. Toda enfermedad, toda pobreza, toda miseria, todo el dolor y toda la amargura, Jesús se los llevó a la tumba y nos quitó de encima todo el poder del pecado y el poder del dolor y el poder de la enfermedad que había sobre nosotros, y la resurrección nos dio una vida nueva. Por eso es que tú puedes hoy ser sano en el nombre de Jesús, por el poder de resurrección. Y nos da la oportunidad de acercarnos al Padre porque nos ha restaurado a una naturaleza conforme a su imagen y semejanza. ¿No es maravilloso? La resurrección es la obra completa. Después de que Él aparece resucitado a sus discípulos, asciende a la gloria del Padre para llevarnos con Él. En todo el proceso nos llevó. Nos llevó en el proceso de su muerte para que podamos entregar nuestra vida pasada llena de tanto pecado y de tantas cosas, ¿verdad? De las tinieblas, y después nos resucita juntamente con Él, pero no solo eso, sino que asciende al Padre y nos lleva con Él a lugares de gloria, a lugares de autoridad. Y la Biblia nos da testimonio, precisamente los evangelios dan testimonio de esto. Si no hubiera habido testimonio de la resurrección, entonces sería en vano nuestra fe. Pero la Biblia nos da testimonio de este gran acontecimiento para que tengamos confianza en que su salvación fue total y completa. ¿Cuántos tienen confianza en Jesucristo? ¿Cuántos al momento de la enfermedad y del dolor que está causando los síntomas de la enfermedad pueden llevar a lo más profundo de su entendimiento este acontecimiento poderoso y decir, Él resucitó? Yo no acepto esta enfermedad porque Él se la llevó en la cruz del Calvario, y cuando resucitó yo con Él para darme una vida nueva, libre de enfermedad. Vamos a ir a un viaje por la Biblia, estaremos viendo algunos textos de los evangelios, y quiero pedirte que vayamos a Lucas capítulo 24. Voy a leer del versículo 1 al 8 de la Nueva Versión Internacional. Lo que nos narra Lucas. Verso 1 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro. Y al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Verso 4. Mientras se preguntaban qué habría pasado,
se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. Verso 7. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Qué narrativa tan interesante, tan preciosa. Aquí Lucas nos está escribiendo algo bien impresionante. Dice, después de que habían puesto en la tumba a Jesús y habían puesto una enorme piedra en la entrada, ¿verdad? Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando especias aromáticas. Era la costumbre de llevar especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús, ya muerto. Ellas iban a hacer este ritual según la costumbre. Y entonces encontraron que se había quitado la piedra que cubría el sepulcro y hallaron ahí a dos ángeles del Señor y ellos mismos les dijeron: ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. ¿No se acuerdan que lo anunció? ¿No se acuerdan que Él les anticipó que al tercer día Él se levantaría de la tumba? Ese acontecimiento es importante, es impresionante, porque al tercer día se quedó todo el poder del pecado ahí en la tumba. Se quedó todo el poder de la miseria, de la pobreza, del dolor, de la enfermedad, se quedó en la tumba. Y cuando vamos a un entendido profundo de esto, somos libres, caminamos libres de todas estas cosas. Y entonces dice: ¿por qué buscan? ¿Por qué buscan a Jesús entre los muertos? Hoy en día muchos están buscando a Jesús entre los muertos, como alguien que vivió, como un personaje histórico que quedó allá en la historia y que quizás hoy solo su recuerdo y sus enseñanzas nos pueden ayudar. Pero yo quiero decirte que es más que eso. Él está vivo, Él vive, Él resucitó y Él habita dentro de nosotros. Hoy está tan presente en nuestras vidas que podemos conocerlo y experimentar su amor. Está con nosotros y en nosotros. Y Él vive y en Él somos y en Él vivimos. ¿Cuántos están contentos por esta noticia? Nos dio una nueva vida. Derrotó el poder del pecado que estaba sobre nosotros. Y nos dio una nueva vida para que su Espíritu habite en nosotros. El mismo Dios, creador del cielo y de la tierra, habitando en nosotros por su Espíritu. Así como Él se levantó de la muerte y venció el pecado, así nosotros también. Él nos ha levantado a una vida nueva, nos levantó de una vida de fracaso, nos levantó de una vida triste para vivir una vida plena. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gloria al Señor por esto? ¿Para qué? Para venir a habitar entre nosotros por su Espíritu. Por eso es que no podemos enmarcar la resurrección en un evento religioso, en un evento nada más histórico. Es más que eso. En los terrenos espirituales, en las dimensiones espirituales, se anunció la resurrección. Y esa resurrección vino a darnos una puerta abierta a la vida del reino de Dios. ¿Sabes? En los evangelios, quiero pedirte que vayas conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 20. Juan 20, voy a leer del 19 al 22, nueva versión internacional. Y aquí da testimonio también el apóstol Juan. Dice el verso 19: al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó: la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Verso 21. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre de ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Aquí queda testimonio también. Juan el discípulo está escribiendo una experiencia que tuvieron los discípulos de Jesús con él. Los judíos estaban persiguiéndolos a ellos.
Ya había muerto su maestro, Jesús ya había muerto, habían pasado 3 días de la muerte de Jesús, y ahora ellos estaban llenos de temor porque se desató una persecución sobre los discípulos de Jesús, y estaban a puerta cerrada en un lugar, a oscuras, ya cayendo la noche, y en medio del temor, en medio de la frustración que ellos sentían de haber perdido a su maestro, se presenta Jesús resucitado y les dice: tengan paz. Lo primero que la resurrección nos trae es paz. Tengan paz, está diciendo Jesús. He resucitado. He abierto las puertas de la vida eterna para que entren todos ustedes. He abierto el acceso a una vida plena con Dios para que entren ustedes. Así es que tengan paz. Todo lo que yo les había prometido se está cumpliendo. Véanlo. Y les mostró las heridas. Y les mostró su cuerpo resucitado. Y les dijo: tengan paz. Y luego dice que sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Por primera vez venía Dios a habitar en el corazón de los hombres. ¿No es maravillosa la resurrección de Jesucristo? Dice, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Uno de los beneficios de la resurrección es que hoy Jesús sigue soplando la vida del Espíritu sobre cada uno de nosotros. Sopló una nueva vida sobre ellos. Esta vida está en ti y en mí, iglesia. Y hoy tú puedes llevar esa vida a todos lados. El Espíritu del Señor habita dentro de ti por el poder de la resurrección. Jesucristo lo prometió y ya se cumplió en nosotros. Te ha levantado para que seas un medio por el cual tú sigas soplando lo que sopla el Espíritu Santo. A donde tú vas, mucha gente conocerá del Espíritu de Dios, conocerá que Jesús es real, que Jesús resucitó al tercer día. Todos los que estén tratando contigo serán impartidos de esta vida, porque así como Jesús sopló vida sobre sus discípulos, en este momento, en este tiempo y en este día, el Espíritu Santo está soplando sobre tu vida. Este evento no solo fue para los discípulos. Algunos piensan que solo fue para los discípulos, para ese tiempo, que el Espíritu Santo se manifestó y que hoy tenemos que esforzarnos por tratar de alcanzar a Dios. Pero sabes, este evento que estamos leyendo en Juan fue el inicio de lo que iba a ser el Espíritu Santo con todas las generaciones. La resurrección fue para todas las generaciones, para que nadie se pierda, para que todos tengan acceso a esa vida eterna, a esa vida plena. Ahora el Espíritu Santo quiere manifestar lo mejor de ti. Dios te dio un diseño que no habías operado al máximo por causa del pecado, pero que ahora la vida que Dios te da por medio de la resurrección, ahora esa vida está soplando sobre ti y tú puedes ser de bendición para mucha gente. ¿Cuántos están conmigo? Juan capítulo 11, verso 25. Vamos a continuar con este tema, con esta aventura impresionante. Juan 11, 25 y 26, Nueva Versión Internacional. Dice el verso 25. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? En este contexto están las hermanas de Lázaro viniendo a Jesús. Y Lázaro había muerto ya. Y Jesús va a hacer un impresionante milagro en la vida de Lázaro. Lo va a resucitar de los muertos. Y por eso él le está diciendo estas palabras a María y a Marta. Les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ahora todo en ti comienza a ser diferente por el Espíritu Santo. Lo que está haciendo es una vida transformadora. Lo que tú ya dabas por muerto de aquellos años que se te fueron. Dice aquí esta escritura: aunque estén muertos, todos esos proyectos vivirán. Aunque se te hayan ido los mejores años de tu vida y tú estés pensando: se me fueron los mejores años de mi vida, ya no me queda mucho tiempo por delante, mis fuerzas, mis talentos y habilidades tal vez ya no sirvan para mucho en los próximos años, mi juventud se me ha ido, tal vez los mejores años con mis mejores fuerzas se me fueron, no conocí a Dios, el pecado estaba sobre mí, había mucha frustración, muchas creencias que me limitaban, pero dice el Señor, por el poder de resurrección,
en este tiempo hará que todo tu potencial se manifieste. Todo lo que en ti comienza a ser diferente a partir de hoy es por la obra de la resurrección. Una obra vivificante. Lo que habías dado por muerto, ahora toma vida porque Él hace cosas nuevas. Él está restaurando cosas nuevas. Él está comenzando a hacer cosas nuevas con tu vida. Todavía no se terminan tus días sobre esta tierra, todavía hay años delante de ti para que alcances tu propósito, para que cumplas tu propósito, para que vivas una vida abundante. Lo que ya dabas por muerto, lo que ya dabas por terminado. Tal vez alguien esté pensando, estoy muy decepcionado, esta relación se terminó, estoy muy frustrado porque mi trabajo, porque mi negocio, mi salud, en fin. Pero hoy el espíritu de resurrección va a tocar los corazones de tal manera que tú comenzarás a vivir esa vida abundante. Una vida abundante que Jesús preparó para cada uno de nosotros. ¿Sabes? Dios quiere llevarnos a un entendimiento profundo de esto. La palabra bautismo quiere decir ser sumergido, ser sumergido. Y la usamos desde luego para bautizar a las personas. Hacemos bautizos y bautizamos a las personas. Es un mandato que nos dio el Señor, pero es un acto de fe que está simbolizando la muerte y resurrección de Jesús, porque cuando los llevamos a las aguas, a la profundidad de las aguas y salen de las aguas bautizados, dejan al hombre viejo debajo de las aguas y surge el hombre nuevo. Eso simboliza el bautismo. Pero hay algo más que eso. Quiero que me acompañes a Romanos capítulo 6, versos 3 y 4. Palabra de Dios para todos. Dice el verso 3, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Jesucristo nos unimos a Él en su muerte? 4, cuando fuimos bautizados, también fuimos enterrados con Cristo, y así compartimos su muerte, para que así como Cristo resucitó por el gran poder del Padre, nosotros también andemos de acuerdo a la nueva vida. Esto es muy importante. El apóstol Pablo nos está enseñando algo muy importante aquí. Dice que necesitamos entender que cuando fuimos bautizados en Jesucristo, nos unimos a Él en su muerte. Ahora, ser bautizado, quiero explicarlo otra vez, es ser sumergido. No hablo del bautismo que hicimos en nuestras religiones anteriores. Hablo de un bautismo que hacemos aquí, bíblico, que la Biblia nos enseña cómo es. O no hemos bautizado todo este año porque hemos estado en la pandemia y hemos estado metidos en las casas, pero cuando regresemos a las reuniones presenciales, lo primero que vamos a hacer son bautismos. Y estos bautizos simbolizan la muerte y la resurrección. Ahora, alguien que no se haya bautizado me puede decir, pastor, y entonces el poder de resurrección opera en mí porque yo no me he bautizado. Pero no es así. Quiero decirte que la palabra bautismo también tiene que ver con un entendimiento profundo, sumergidos en un entendimiento profundo. Y después, en el bautismo, ya lo declaras con tu fe. Ser bautizados en Cristo significa dos cosas: el bautismo en agua, del que les acabo de hablar, y el bautismo en un entendimiento revelado y profundo del significado de ser sumergidos en la obra de Jesús. Quiere decir ser sumergidos en un entendimiento profundo de lo que significa la resurrección. Y por eso está diciendo aquí Pablo, cuando fuimos bautizados también fuimos enterrados o sepultados con Cristo, y así compartimos su muerte, para que así como Cristo resucitó por el gran poder del Padre, nosotros también andemos de acuerdo a la nueva vida. Quiere decir que yo, cuando le entrego mi vida a Cristo, en un entendimiento profundo, todos mis pensamientos, mis ideas y mi fe empiezan a entender que se van con Jesús a la tumba, pero yo voy con Él en ese entendimiento, y entonces ahí en la tumba se queda el pecado, y el poder de resurrección de Dios me sacó juntamente con Jesús. Y ahora yo entiendo profundamente por mi fe que mi pecado se lo llevó Jesús allá. Yo fui con Él, yo mismo lo vi por fe, y ahí, conforme a las Escrituras, yo entendí profundamente, fui sumergido por el mismo Espíritu de Dios en este entendimiento
se llevó todos mis pecados, se llevó mis enfermedades. Ya no son mis enfermedades, ya no son mis pecados. Esas enfermedades ya no me pertenecen, ya no tienen autoridad sobre mi vida, ya el pecado no tiene autoridad sobre mi vida. Y entonces en ese entendimiento ahora actual, yo comienzo a vivir una vida nueva. Dice, para que andemos de acuerdo a la nueva vida. Y por eso sus principios, por eso sus valores y sus leyes espirituales tienen una dimensión mayor en mi vida. Porque ahora este nuevo hombre está aprendiendo cómo vivir el reino de Dios. Así es que el mismo Espíritu Santo en este día, yo declaro por el nombre de Jesús, que el mismo Espíritu Santo te va a llevar a un entendimiento profundo del poder de su resurrección. Te va a convencer a tal grado que la enfermedad se la llevó Jesús. Te va a convencer a tal grado que los pensamientos negativos, que todos esos argumentos y esas fortalezas de la mente se las llevó Jesús ya. Que no hay creencias que te limiten, que no hay tradiciones ni costumbres ni hábitos negativos que te estén limitando. Te va a convencer el Espíritu Santo que el poder de resurrección ya ocurrió y ocurrió en ti, y que fuiste con Jesús a esa tumba, pero resucitaste al tercer día para una vida nueva. Y en esta vida nueva todo tu potencial tiene todas las posibilidades, tiene todas las oportunidades. Por eso entendemos que Él se llevó todo, nuestros pecados, nuestros dolores, la enfermedad, y resucitó para darnos una vida nueva. Acompáñame a Romanos 8:11, por favor. Nueva traducción viviente. Dice el apóstol Pablo, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. No solo te convencerá de que ya ocurrió, que ya no es tu enfermedad, que ya no estés pensando que será incurable, que ya no estés pensando que estarás ahí así por siempre, que la pobreza nunca se va a ir de tu vida, que los malos recuerdos, que los traumas, que las creencias negativas no se irán nunca. Ya no estarás pensando en esto, porque dice el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, ya vive en ustedes, y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales. Mientras yo sigo pensando en enfermedad, estoy en un cuerpo mortal. Si mientras yo sigo pensando en pobreza, en la escasez, en las limitaciones, yo sigo pensando en las tinieblas. Y dice, pero Él les va a convencer. Ese mismo Espíritu ya está en ustedes. El mismo Espíritu quien vive en ustedes les dará vida a sus cuerpos. Así es que tu cuerpo comenzará a tener nuevas fuerzas. Se irá el cansancio, se irá el desánimo, se irá la frustración, nuevas fuerzas. Te sentirás motivado no porque hay algo emocionante que sucederá ese día, sino porque el mismo Espíritu de Dios te está dando una vida abundante. Amén. Esa es nuestra confianza. Que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de la muerte, también levantará nuestras vidas de la muerte, del pecado, de la enfermedad, del fracaso, del dolor, de la amargura, de la tristeza, de la mediocridad, del no poder alcanzar las metas, del no poder triunfar y prosperar, de la depresión, de la pobreza, para que vivas una vida plena y tu propia vida manifieste que Jesús resucitó para darnos una vida eterna y abundante. ¿Cuántos están recibiendo este mensaje? Es un mensaje sencillo, pero es un mensaje profundo y poderoso. Primera de Corintios 6:14, nueva traducción viviente. Dice el apóstol Pablo, y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor. Dios nos levantará de los muertos. Aquel que está en tinieblas, aquel que dice, ya estoy derrotado, estoy abatido, mira, no he podido nunca triunfar, mira mis proyectos, mira, fracasé en mis relaciones, mira, fracasé con mi familia, mira que los recursos siempre han estado escasos, yo siempre he tenido pobreza, mira que mi enfermedad, mira que esta manera de pensar, yo no puedo pensar como aquellos que triunfan. Todo eso dice que es muerte. Y así como Jesús
fue levantado de la muerte con el poder del Espíritu Santo, dice, así también nos levantará el Señor. Iglesia, levántate y resplandece. Iglesia, levántate porque la resurrección ya ocurrió, ya sucedió hace 2000 años. Al tercer día Jesús se levantó de entre los muertos, Jesús se levantó de la tumba. Fue un acontecimiento impresionante que quedó en los evangelios para testimonio de todas las generaciones. Ahora nosotros podemos tener esa confianza en que Él se llevó los pecados, Él se llevó las enfermedades, se llevó la pobreza y se llevó todas las limitaciones para que nosotros nos manifestemos en un propósito glorioso en esta vida. Así es que yo le hablo a las generaciones de jóvenes, le hablo a las generaciones de niños y adolescentes, pero también a las generaciones mayores. Yo les hablo y les digo, este es el tiempo de manifestarnos. La resurrección no es para celebrar un acontecimiento religioso nada más, es para tomar el poder de la resurrección y manifestar todo el potencial. Somos hijos del reino, somos hijos de Dios. Manifiéstate en esta vida. Solo tenemos una vida para manifestarnos aquí. Así es que yo te quiero decir que a partir de hoy comiences a tomar seriamente todo esto que hizo Jesús por ti para que saques el mejor provecho de tu vida. Una vida abundante. Te manifiestes a este mundo y tú muestres a todos que Jesús resucitó y que hay oportunidad para todas las personas para que vengan a Él y lo conozcan. ¿Cuántos dicen amén? Jesús resucitó, Jesús se levantó de entre los muertos. Así es que yo declaro que esa enfermedad que te había estado abrazando todo este tiempo, hoy se va, porque el Espíritu Santo te está dando un entendimiento profundo. Resucitó y el poder de resurrección te está abrazando. Es el poder de la nueva vida. Es una nueva vida sin enfermedades. En la presencia de Dios se acabaron las enfermedades, se acabó la pobreza, se acabó la tristeza y la aflicción. Amén.